Bienvenidos, y antes de empezar desearles feliz año a todos y a todos los miembros de la comisión, como no al letrado y como no a don Pedro, el presidente, que nos acompaña hoy. Vamos a empezar esta comisión y lo primero que vamos a hacer es las sustituciones que tenemos en los diferentes grupos. Si tiene alguna sustitución. Poli, vale. Okay. El grupo, la agrupación Señorita Gomera, sí. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Vale. ¿Alguna sustitución más? Ninguna. Vale, pues dicho esto, para comunicarles los tiempos, como así habíamos acordado en la mesa de esta comisión y se los he manifestado a los portavoces, empezará el presidente de la audiencia de cuentas por tiempo de 10 minutos, cada grupo tendrá 8 minutos, cada grupo, y terminará el presidente de la audiencia con 8 minutos. Y después sí me gustaría que al final los portavoces de los grupos no se fueran para comentarles algunas notificaciones de la próxima comisión que tendremos de presupuesto y hacienda. Así que, dicho todo esto, empezamos, y tiene la palabra el presidente de la audiencia de cuentas por tiempo de 10 minutos. Como cuestión previa también, agradecer la sensibilidad que ha mostrado la comisión para acometer los informes que teníamos pendientes, que debido a la peculiaridad del año pasado de ser un año de cambio de legislatura y del calendario presupuestario, pues ha implicado una acumulación de informes importantes. El informe se trata de la fiscalización de la cuenta de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2017. Se acordó en el plan de actuaciones de 20 de diciembre del 16. Es una actuación obligatoria conforme a la ley de la Audiencia de Cuentas Canarias. Se tomó en consideración en el Pleno lo que sería el borrador el 30 de octubre del 18 y se aprobó de manera definitiva el informe el 18 de diciembre de 2017 por unanimidad y dentro del plazo previsto. El 26 de diciembre ya figuraba entrado en el Parlamento de Canarias. Estamos hablando de una fiscalización de regularidad que implica los apartados de legalidad y los apartados financieros en el marco de una cuenta que es bastante ingente a nivel de datos. Se formularon 91 alegaciones y se admitieron 23 de ellas, o sea, el 25% de los mismos. Indudablemente se ha seguido la normativa de la instrucción de fiscalización de la audiencia de cuentas y todas las normas de los órganos de control externo en cuanto a la fiscalización y la auditoría. La cuenta integra la totalidad de los sujetos y entidades del que prevé la ley orgánica 2/2012, la ley de estabilidad del gasto y la deuda pública, y comprende todas las operaciones presupuestarias y patrimoniales y de tesorería de las diferentes administraciones y entidades de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los objetivos específicos han sido, en el apartado de gestión económica financiera, verificar el cumplimiento de las normas y disposición de aprobación y rendición de cuentas, analizar las principales magnitudes de gestión, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, los préstamos suscritos por la Administración y el seguimiento del pendiente de cobros de las deudas de la comunidad. En cuanto a las limitaciones de alcance, hay un problema que ustedes conocen o que parte de la Comisión conoce por el informe de derechos pendientes de cobro, que es la incoherencia entre dos sistemas, el sistema de gestión tributario y el sistema de gestión contable, que es un problema bastante añejo y sobre el cual se ha venido trabajando en los últimos años, pero que todavía, como vemos, da sus coletazos. El informe incorpora una opinión que es obligatoria conforme a la normativa de auditoría y conforme a la propia normativa de la audiencia. En todo caso, la opinión es que se ha cumplido con todas las condiciones de entrega, de forma y de estructura de la presentación de la cuenta. En los apartados de legalidad se da con carácter general que la cuenta las operaciones comprendidas en la cuenta se han realizado sometidas al principio de legalidad sin perjuicio de unas salvedades, y en el apartado económico financiero también se produce lo mismo, o sea, se conforma con carácter general, pero sin perjuicio de ello se ponen
unas salvedades. En todo caso, la auditoría no ha encontrado hechos en los que pudieran concurrir supuestos de responsabilidad contable ni responsabilidades penales, como no se ha incorporado ninguno de ellos. El informe incorpora un párrafo de énfasis que se usa en auditoría para, de alguna manera, destacar unos determinados hechos que favorezcan el entendimiento del informe y que básicamente se refieren a que las relaciones de deudores, lo que se ponía como limitación al alcance entre el sistema tributario y el sistema contable, no está perfectamente conectado. La provisión de derechos de cobro es anormalmente baja. Incoherencia entre el remanente de tesorería y un informe de la Administración Tributaria Canaria, necesidad de depurar subvenciones y aportaciones dinerarias, que es un importe que se destaca en el informe, y el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Conforme a esto, les paso un poco a destacar las principales conclusiones o hallazgos que se han evidenciado a lo largo del informe. En los entes con presupuesto limitativo, o sea, el sector directo de administración pública, el saldo presupuestario fue positivo y ascendió a 192 millones de euros. Se cumplió el objetivo de la regla de gasto y también se cumplió con el periodo medio de pago legalmente establecido, con las únicas excepciones que se produjeron en enero y febrero, pero que fueron ya corregidas a lo largo del año. El remanente de tesorería al final del ejercicio ascendía a 289,1 millones de euros. El endeudamiento se ha incrementado en 146 millones de euros, que en los últimos 10 años es importante esto porque se ha incrementado un 452%. El saldo actual es 6.881,6 millones. La recaudación del pendiente de cobro ascendió a 41,4 millones de euros, un 9,2 respecto al total contabilizado, y las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar ascienden a final del ejercicio 439,7 millones de euros. Los organismos autónomos a nivel de gastos ascendieron a 3.319 millones de euros. De este montante se ejecutó el 96,75%. Todo, excepción del Instituto Canario de Moderación, todo el resto de los organismos autónomos tuvieron ingresos suficientes para cubrir sus gastos. El remanente de tesorería final se produce en un montante de 690,9 millones de euros, pero este es todo es de libre disposición, pero tanto este como el de las sociedades hay que ponerlo un poco el de las entidades empresariales hay que ponerlo un poco en duda, porque tiene un porcentaje importante, tiene una antigüedad superior a 4 años, 136 millones son pendientes de consignación presupuestaria específica, y después se produce un desfase entre la gestión de tesorería por parte de la comunidad autónoma y los libramientos que se le hacen a esos organismos autónomos. Se han tramitado en el año 2017 por procedimiento de nulidad 2.017 expedientes. En el caso del Servicio Canario de Salud, que es el montante principal, porque el otro es el Servicio Canario de Empleo, que solo tiene 2, son 73.305 expedientes, que les diga el número mal, les diga el año. Son 73.305 expedientes por parte del Servicio Canario de Salud, por importe de 387 millones de euros. En el caso de entidades públicas, los gastos e ingresos ascendieron a 80 millones, 8 de euros, y se concentran en el 92,5% en Radio Televisión Canaria. Se produce también un resultado, un remanente de tesorería positivo de 63 millones, y le pasa exactamente lo mismo que al que habíamos hablado para organismos autónomos. En el caso de las sociedades, a pesar de que las empresas públicas de Grascan, Gesplan, Visocan, Puertos y Gestur Tenerife alcanzaron beneficios, estos fueron insuficientes para contrarrestar las pérdidas del resto. El 90% de las pérdidas se produjeron básicamente en
gestión del medio rural y en la empresa de televisión. Entra Agrecasa por primera vez con un montante pequeño, pero es por un problema de gestión de las encomiendas. En materia de personal han aumentado efectivos, pero el problema que más se pone de manifiesto es la falta de autorización para esos aumentos de personal y incluso la falta de autorización para las modificaciones presupuestarias que conllevaría. En materia de recomendaciones, hay una general de gestión del presupuesto por objetivos que sigue sin generarse por parte del Gobierno este sistema de control presupuestario, y hay un incumplimiento, se puede decir, bastante general de la remisión a la audiencia de los expedientes de contratación para proceder directamente a su fiscalización. Hay 13 recomendaciones que básicamente las mejoras en la integración de los sistemas de información tributaria y contable, la modificación de los acuerdos reguladores para el cierre del programa FEDER en los órganos de personalidad jurídica, un tema que acontece a SODECAM, regularizar los importes de transferencias que he comentado antes a organismos autónomos y entidades empresariales, una preocupación por el endeudamiento y se pide que de alguna manera se acote. La existencia de un remanente de tesorería negativo derivado del no cálculo de la provisión correcta de derechos pendientes debería conllevar en los próximos ejercicios, por aplicación del principio de prudencia, la no realización de ningún tipo de modificación presupuestaria. Y después hay 21 recomendaciones de años anteriores que mantienen su vigencia. A estos niveles, y para cerrar, les comento que por parte de la audiencia se incluyó en el plan de actuaciones del pasado año y vendrá aquí en el segundo trimestre de este año un informe de seguimiento de las recomendaciones de 2017 y 2016 que va a hacer un seguimiento tanto de las recomendaciones directas de la audiencia como de aquellas resoluciones del Parlamento de Canarias que tengan que ver con las resoluciones las recomendaciones emitidas por la audiencia. Yo creo que se puede ser más amplio, pero es complicado en algo tan denso ir más lejos. Muchas gracias, presidente. Y ahora pasamos a los turnos a los grupos parlamentarios. En primer lugar, el grupo mixto, por tiempo de 8 minutos. Muy buenos días. Bueno, después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas, hacer el repaso del informe que ya teníamos los distintos grupos, me gustaría incidir en algunos aspectos y también algunas dudas que usted nos pueda aclarar. Me ha llamado la atención que este informe que analiza, ¿no?, la ejecución del presupuesto, las cuentas de la Comunidad Autónoma del año 2017, en sus conclusiones se parece mucho al informe anterior. Yo creo que persisten muchos de los problemas que hay, en concreto, por ejemplo, el que tiene que ver con el cálculo real del remanente de la tesorería. Seguimos sin contar con sistemas informáticos que permitan cruzar los datos y, por tanto, saber de forma real cuál es ese remanente de la tesorería y cuál es el dinero del que se puede disponer, porque hemos visto que finalmente se acaba el ejercicio con un saldo negativo precisamente porque se hace un uso de ese dinero con el que se contaba y realmente no existía, ¿no?, si tenemos en cuenta las deudas de dudoso cobro. También me gustaría saber si en ese sentido ustedes han trasladado esta problemática al Gobierno y si el Gobierno está trabajando en ello para solucionar el problema que tenemos para calcular el remanente de la tesorería. También otra cuestión que se parece también al informe anterior es la que se refiere a la cantidad de dinero de subvenciones y aportaciones que no se han justificado por parte del Ejecutivo, y no es una cifra pequeña. Estamos hablando de 439 millones de euros que el Ejecutivo ha dado en subvenciones y en aportaciones dinerarias que no se han justificado debidamente. También es un aspecto que nos preocupa. Igualmente nos preocupa lo que tiene que ver con las contrataciones
tanto de las empresas públicas y de la propia administración, que no, digamos, no informan, no pasan toda la documentación pertinente para fiscalizar estas contrataciones. De hecho, bueno, pues llama mucho la atención, como refleja el informe, que de los 34 órganos de contratación que tendrían que dar información y rendir cuentas ante la audiencia de cuentas, solo cuatro son los que proporcionan esa información, y además lo suelen hacer siempre fuera de plazo y con una información incompleta. Yo creo que esto pues es bastante preocupante, porque digamos que la administración está contratando pues al margen de la legalidad, entiendo, si no aporta la información y no rinde cuentas a la audiencia de cuentas. Otros aspectos que hemos evaluado también del informe es el que se refiere a, en el presupuesto se habla que la gran parte, digamos el grueso del presupuesto ha ido a las políticas sociales, a sanidad, educación y acción social, pero si bien la audiencia de cuentas calcula que hay un déficit de 646 millones de euros de financiación por parte del Estado para estas cuestiones. Lo he entendido así, que ustedes calculan ese déficit. Yo creo que esto es un dato relevante e interesante para cuando se abra la negociación, lo que tiene que ver con la financiación autonómica, pues es un dato relevante que yo creo que todos los grupos aquí presentes que conozcamos, ¿no? Ese dato de los 646 millones de euros que ustedes calculan que el Estado pues tendría que darnos también pues para la educación, la sanidad y los servicios públicos, en este caso en concreto en este ejercicio presupuestario. Otra cuestión que yo creo que también se tienen que tomar medidas es que ustedes señalan en su análisis, en su informe, que la Administración sigue sin disponer de los sistemas adecuados para evaluar el impacto de las políticas públicas, para evaluar el impacto de los programas, para evaluar el impacto pues que tienen también el trabajo que se puede hacer desde las empresas públicas o desde las fundaciones. Y quizás si se contara con este tipo de sistemas evitaríamos que año tras año el presupuesto, pues lo que hemos visto este año, que fuera un copia y pega, ¿no?, de un presupuesto con respecto al año anterior, incluso cuando hay cambio de gobierno, porque realmente no existen sistemas que evalúen los programas, el impacto que tienen, ¿no?, la eficiencia y el resultado de esos programas, para seguir, si son positivos, continuar con esos programas o, en caso contrario, pues cambiarlos. Y lo mismo ocurre, como digo, con las empresas públicas y también con las fundaciones. Y por último, pues también nos ha llamado la atención el apunte que hacen ustedes con respecto al Fondo de Desarrollo de Canarias, al FEDECAN, que consideran que pues que es un dinero que realmente se está destinando a inversiones financieramente sostenibles y que por tanto son proyectos de los que podrían hacerse cargo las corporaciones locales, porque cuentan con un superávit que sí pueden invertir en este tipo de programas. Y entiendo, no lo añaden ustedes, pero entiendo que ustedes consideran que en este caso el Fondo de Desarrollo de Canarias debería ir destinado a otras cuestiones y no a estas inversiones financieramente sostenibles que se podrían llevar a cabo con los propios fondos de las administraciones locales que tienen superávit. Y bueno, y por último resaltar también esa propuesta o esa recomendación que hacen ustedes de no seguir aumentando la deuda, el endeudamiento de la comunidad autónoma, que también nos parece relevante y pertinente para que el Gobierno de Canarias lo tenga en cuenta en los próximos ejercicios presupuestarios. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la agrupación socialista obrera por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Hoy debatimos el informe de la cuenta general de nuestra comunidad autónoma del año 2017. O sea que voy a comenzar diciendo lo mismo que he dicho en años anteriores. Estamos en el año 2020 y estamos hablando de un informe del año 2017. Sabemos que este desfase no es responsabilidad de la audiencia de cuentas, pero no tiene sentido, a nuestro entender, tiene poco sentido debatirlo con tantos años de desfase. Aunque también somos conscientes de que hay que esperar al cierre del ejercicio contable para poder tener
todos los datos y que también recopilar todos esos datos pues no es tarea fácil, ni tampoco es que se lo faciliten demasiado a la audiencia. Porque si todo funcionara como debería de funcionar, estoy convencida de que debatiríamos este informe como mucho con un año de desfase. Aún así, desde la Agrupación Socialista Gomera lo hemos estudiado detalladamente, aunque he de reconocer que siempre que termino de leer este tipo de informes termino con la misma sensación, preguntándome cuánto de útil es este informe y realmente cuál es la finalidad. Y no es una crítica al trabajo realizado por parte de la Audiencia de Cuentas, que el informe no puede estar mejor hecho, pero es que año tras año se repiten muchas de las recomendaciones y parece que a nadie le compete asumirlas y cambiar lo que se recomienda que se cambie. Año tras año se evidencian en estos informes desajustes e irregularidades que no se corrigen. Y al no corregirse también es muy complicado hablar de la gestión. Es imposible saber lo eficaz y eficiente que ha sido esta gestión. A esto le sumamos que se siguen utilizando para confeccionar las cuentas el Plan General de Contabilidad del año 1994 y no el plan del 2010, por no haber realizado pues los ajustes técnicos que se tenían que haber realizado. Al igual que otros años, no se ha podido determinar los derechos pendientes de cobro, por las diferencias también que existen entre los programas informáticos Ceflogi y Magin, algo también que se lleva evidenciando desde el año 2012. De hecho, el informe dice textualmente, el sistema Magin no tiene las características de diseño funcionales necesarias para poder rendir las cuentas del sistema tributario canario. A pesar de ello, el Gobierno estableció como pendiente de cobro unos 13,2 millones de euros, cuando según los datos de las entidades locales, al menos debería de ser de más de 315 millones de euros. Pero es que la Audiencia de Cuentas lo dice claro, dice que son 469,7 millones de euros los que están pendientes de cobro del año 2017. 439,7 millones era la cantidad que el Gobierno debía gestionar su cobro. De estos 439,7 millones de euros en 2017, también dice que unos 167,2 millones habían superado el plazo de prescripción. O sea que como mínimo estamos hablando que 167,2 millones se perdieron si no se hizo nada para poder paralizar la prescripción. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de algo que consideramos como mínimo grave. Y más si tenemos en cuenta que los ingresos tributarios representan el 40% de los ingresos públicos de Canarias. La comunidad autónoma debe de dejar de perder estos fondos que son necesarios, esenciales para el progreso de nuestras islas. Este informe también nos indica que con respecto al balance financiero se obtiene un valor de 192,5 millones positivos entre las diferencias de ingresos y de gastos, aunque el informe también sostiene que en la tesorería existe un remanente negativo precisamente de no calcular los derechos de cobro pendientes, por lo que se pide también prudencia a la hora de realizar modificaciones presupuestarias que sean a cargo de la tesorería. También quiero hablar porque nos preocupa de que SODECAN solo ha ejecutado el 15,2% de los fondos carentes de personalidad jurídica. Recordar que son fondos europeos destinados al apoyo de la I+D+I. Y también que de los 52 millones de euros que eran solo para la anualidad de 2017, que eran para financiar proyectos, no se recogió ni una sola operación financiera. Señorías, la Audiencia de Cuentas también sigue recordando a las entidades públicas que en las memorias explicativas o anexos de los informes financieros debe de recogerse objetivos cuantificables o indicadores que permitan evaluar la gestión ejecutada. De hecho, no es ni muy eficaz ni muy eficiente trabajar pues sin objetivos que sean medibles. También recuerda que es necesario exigir que la información que debe remitirse a la Audiencia de Cuentas se debe de hacer cumpliendo con los plazos legales preceptivos. De ahí que en el inicio de mi intervención dijese que tampoco es que se le ponga fácil a la audiencia. Termino, señor Pacheco, pero no sin antes decirle que espero que este nuevo gobierno haga caso a las recomendaciones, pues es lamentable también que se hayan seguido 3 de las recomendaciones de años anteriores para subsanar las múltiples deficiencias detectadas. Además, también la próxima semana trasladamos este debate al Pleno de la Cámara y allí también aprobaremos varias propuestas de resolución, propuestas que se acuerdan y se remiten desde este Parlamento al Gobierno. Por cierto, son propuestas que nunca sabemos si el Gobierno termina por realizar,
Con esta propuesta, la verdad es que me pasa lo mismo que decía al principio de mi intervención. No sé cuánto de útil son estas propuestas de resolución si luego el gobierno de turno o los entes públicos hacen caso omiso. Además, señor Pacheco, nos gustaría que en los informes se detallase un poco más qué consejerías o qué entes públicos son los que incumplen, porque a veces está muy bien el poder generalizar, pero hay asuntos en los que es importante o sería importante saber quiénes son los infractores, por llamarlos de alguna manera. Ya sí que termino dándole las gracias a usted, gracias que también son extensibles, por supuesto, a todos sus compañeros por el trabajo pues tan exquisito que año tras año realizan de la cuenta general de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo más insólito. Me era el turno de Podemos por 8 minutos. Buenos días. Antes exponía el presidente de la Audiencia de Cuentas que en este asunto de los informes no han encontrado responsabilidades penales, pero creo que hay mucha responsabilidad política y de gestión en esta cuestión de los informes. Es decir, reitero, siguiendo la línea de mi predecesora en la palabra, el que año tras año hemos venido a esta comisión a escuchar el incumplimiento reiterado de las propuestas y recomendaciones que se hacen desde la Audiencia de Cuentas a los respectivos gobiernos. Es decir, ha sido un continuo. Yo creo que sigue siendo un clamor la necesaria modernización de las administraciones. Queda evidente que año tras año siguen sin estar cumpliéndose protocolos, modelos, sin estar los sistemas informáticos coordinados, etcétera. Aquella gente que se nos vendía ante la sociedad canaria como buenos gestores, gobernantes imprescindibles, gente seria en quien confiar la gestión de lo público, yo creo que una vez más este año con el informe de 2017 queda en evidencia con las conclusiones que se tienen de este informe, ¿no? Y tampoco una sorpresa para los que hemos estado siguiendo estos respectivos y sucesivos informes de la Audiencia de Cuentas. Tener en cuenta que durante 3 décadas la Hacienda Pública Canaria ha estado gestionada por un mismo partido, salvo el caso del paréntesis en que estuvo el señor Soria del Partido Popular. Una pregunta que uno se hace: ¿con qué autoridad moral un gobierno puede exigirle a la ciudadanía, es decir, en este caso a empresariado, a trabajadores en general, que cumplan con la ley, cuando el primer incumplidor de la legalidad es el propio gobierno? Y sobre todo cuando se está hablando de lo que son las cuentas públicas, es decir, el esfuerzo común hecho por una sociedad para potenciar servicios públicos, para potenciar pues todo lo que significa la vida que depende de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Llama mucho la atención que año tras año también se diga que no existe evaluación. Es decir, que no hay objetivos ni indicadores que cuantifiquen qué es lo que se quiere hacer con el dinero público. Por tanto, como no existen los objetivos ni existen indicadores, pues se puede hacer cualquier cosa, porque al final no se tiene que rendir cuentas porque no existía ante la sociedad ningún compromiso de alcanzar en el tiempo, porque también tiene que estar temporalizado, esos objetivos, esos indicadores que había que tener. Utilizan ustedes términos, yo creo que de manera muy elegante, y el asunto como por ejemplo en la conclusión número 7, cuando hablan de que la cobertura, en el caso referido al trámite de 108 millones de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que tenían remanente en tesorería, que dicha cobertura es incierta. Digo, voy a ir al diccionario a ver lo de incierto, porque claro, yo por incierto puedo entender que sea dudoso o no verdadero, ¿no? Si voy a la etimología es negación de lo cierto, no cierto, ¿no? Entonces digo que a veces pues bueno, usamos eufemismos para definir la cruda realidad. Es decir, se ha mentido, se nos ha mentido a la sociedad canaria en este asunto de las cuentas de la comunidad autónoma. Está claro, se falseó primero el superávit de 295 millones, nunca lo hubo.
se dejaron de recaudar 407 millones de ingresos fiscales, no se recuperaron 167 millones de subvenciones que se concedieron, y se sigue desde 1988 manteniendo en las cuentas incobrados, cuando resulta que al pasar un lustro ya se consideran prácticamente incobrados, ya se le aplica el porcentaje del 100%, no se habla de un 10% como en el caso de los del último año, se habla del porcentaje del 100% que ya no se va a cobrar. Por tanto, se ha utilizado esto como manera de maquillar las cuentas para seguir cumpliendo con la regla de gasto y, sobre todo, no utilizar para lo público dinero que se podía haber utilizado, porque desde 2016 el gobierno de Montoro, el gobierno de Rajoy con Montoro, permitió que no solo se dedicara el superávit a la deuda, sino que también se pudiera dedicar a gastos financieramente, a inversiones financieramente sostenibles. Y resulta que mientras hemos tenido unos déficits tremendos en educación, en sanidad, o por ejemplo en inmuebles, pues resulta que ustedes se dedicaron nada más que unos 13 millones a comprar unos aparatos y a pagar un programa informático, sí, unos aparatos para sanidad, pero no precisamente a poderlos invertir en gastos financieramente, en inversiones financieramente sostenibles, porque por ejemplo han preferido seguir pagando grandes alquileres, cuantiosas cantidades en alquileres a personas cuyos propietarios conoce la sociedad canaria, que son los propietarios de los edificios donde están instalados algunas de las consejerías, etcétera, y se ha preferido seguir dedicando dinero en alquileres que dedicarlo a comprar esos inmuebles que podían haber pasado a ser patrimonio de la comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que aquí, digamos, la acción política tiene responsabilidades, y no es una acción política neutra, no es una acción política inocente, sino que tiene responsabilidades concretas. En el tema de las contrataciones, deja evidente la Audiencia de Cuentas una vez más que se sigue incumpliendo, es decir, cuando no se establecen los criterios de igualdad, mérito y capacidad, criterios constitucionales, a lo que se le debe añadir el de publicidad y el de concurrencia, estamos hablando de que se incumple y sobre todo que no se comunica luego. Hay una especie de cuando la audiencia de cuentas tendría que tener algún tipo de capacidad mayor para exigir a las diversas consejerías y a los diversos entes públicos que deben remitir, y que tiene que haber una consecuencia cuando no se remite en unos plazos determinados la documentación presentada, y que se subsanen los errores en tiempo y forma. Es decir, aquí la norma es no se remite a veces cuando no interesa, o se remite parcialmente. Se detecta contrataciones que tienen el carácter de irregular, cuando no cumplen con las reglas, son irregulares. Por tanto, cuando no se cumple con las normas, algo está fallando en esas contrataciones. Y año tras año viene ocurriendo de esta manera. Por tanto, en definitiva, yo creo que seguramente cuando aprobemos las resoluciones en el próximo pleno, espero y deseo que el gobierno actual de Canarias comience a darle un giro a esta situación y a cumplir con objetivos, a de alguna forma también sanear la economía y lo que es incobrado, pues que la sociedad canaria lo sepa, pero que no se siga utilizando para falsear las cuentas, etcétera. Por tanto, ya las haremos en el próximo pleno y esperemos ese cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera, por tiempo de 8 minutos a Nueva Canaria. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco, y bienvenida a esta comisión en esta legislatura, porque ya había estado en la anterior legislatura. Yo quiero empezar mi intervención recordando que estamos aquí hoy incumpliendo el artículo 45 del reglamento de este Parlamento, y con ello el plazo máximo de los 3 meses con el que cuentan las comisiones parlamentarias para tramitar cualquier asunto de su competencia. No olvidemos que este informe está presentado en este Parlamento pues desde el año 18. Uno de mis deseos para esta legislatura es que por lo menos en los temas referidos a la audiencia de cuentas se cumpla con lo dispuesto en el reglamento, o por lo menos se cumpla en
en la medida de lo posible, y era algo que podía pues haber incluido en la carta de los Reyes Magos, pero prefería hacerlo aquí y dejar pues los pijamas, los pullover y el carbón pues para la carta de los Reyes, que seguro a alguien le han traído. Yo en cualquier caso, entrando en la materia y por razones de tiempo, pues voy a referirme sucintamente solo a 4 de las consideraciones contenidas en este informe. La primera, la acumulación reiterada de incumplimientos en materia de gestión, cuestión, en mi opinión, censurable. La segunda, el incumplimiento sistemático de los procedimientos de contratación del personal, preocupante, entiendo, en el caso de las sociedades públicas. La tercera, el escaso éxito de los fondos carentes de personalidad jurídica. Y la cuarta y última, aunque de lejos la más grave y preocupante, el agujero de más de 448 millones de euros de gestión recaudatoria. Con respecto a la primera consideración, ya como he comentado, se siguen acumulando los incumplimientos de las recomendaciones que de forma sistemática la Audiencia de Cuentas viene realizando año tras año en los sucesivos informes de la Cuenta General. Durante el ejercicio 17 solo se han aplicado 4 de las 32 recomendaciones planteadas en el informe del año 16. Y eso, además, a pesar de las afirmaciones que en su día hizo la hoy ex consejera de Hacienda y compañera, en mi caso de la mesa, pero de esta comisión, doña Rosa Dávila, cuando decía que las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas no caían en saco roto. Y señora Dávila, en este caso, 28, han caído 28 de las 32. Y yo le pongo algunos ejemplos. Un ejemplo, el hecho de que los programas presupuestarios más importantes en volumen de gasto, sanidad, educación, infraestructura, y además que suponen millones de euros de dinero público, no sean descriptivos en cuanto a los objetivos que se pretende alcanzar y no contengan indicadores para medir sus resultados, lo que hace que sea imposible saber si el gobierno de Canarias ha sido eficiente en estas materias o simplemente ha gastado el dinero sin saber a dónde se dirigía. Otro ejemplo más, la inexistencia de una identificación contable separada de la financiación transferida a las corporaciones locales para sufragar el coste, por ejemplo, de las políticas sociales, que permita evaluar el coste real de las mismas y poder comunicarlo al Estado, que en definitiva es quien la financia a través de la financiación o de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Esta cuestión, además, ha sido una cuestión reiterada y planteada por los portavoces de los grupos parlamentarios en esta comisión, por la Audiencia de Cuentas, tal como he dicho, pero incluso por don Jerónimo Saveras, cuando ostentaba el cargo de diputado del Común, con respecto al tema de dependencia. No supongo que los que estaban en aquel momento lo recuerden. La segunda consideración, referida a la contratación de personal, un asunto recurrente que nuevamente el gobierno de Canarias incumple, principalmente en este caso en las empresas públicas, donde la contratación se sigue realizando ignorando los procedimientos previstos y los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Cita el informe concretamente las contrataciones realizadas, entre otros, en Puertos Canarios, en Canarias Cultura en Red, en el ITC, en GESPLAN, en ECANSA y, para continuar con la tradición, en la Televisión Pública Canaria. Con respecto a la tercera consideración, el informe constata el escaso éxito de los fondos carentes de personalidad jurídica que año tras año no logran cumplir los objetivos para los que fueron creados. Concretamente, el reiterado discurso del ex consejero de Economía sobre las excelencias de estos fondos, incluso el premio que Sodecán recibió por los fondos Jeremy. La realidad es que el grado de ejecución de dichos fondos fue ínfimo. En el 2017 no se formalizó ninguna operación, circunscribiendo la gestión de Sodecán a las operaciones vivas y al seguimiento de los proyectos financiados. Y fue además precisamente este seguimiento el que develó la baja ejecución presupuestaria de estos fondos, un vergonzoso 15,2% del total de la dotación de todos los años de los fondos. Ya como cuarta y última consideración, nos encontramos pues con la política que yo denominaría de abstención recaudatoria practicada por los sucesivos gobiernos de Canarias y que son además el auténtico meollo de este informe. La cuantía de los derechos pendientes de cobro reconocida es simple y llanamente escandalosa, 448 millones de euros. Y la gestión recaudatoria, que como dije antes,
yo creo que debería denominarse abstención recaudatoria, consistió en crear acumulados de conceptos tributarios que a 31 de diciembre del año 17 seguían sin corregirse. Y así durante el año 17 solo se recaudó el 9,2% del pendiente de cobro de otros ejercicios, o sea, 41,4 millones de euros de un total de 448 millones de euros. Pero además, por si esto fuera poco o no fuera suficiente, la Audiencia de Cuentas detecta también otra irregularidad referida esta vez a la provisión por insolvencia o volumen de deuda de dudoso cobro. Durante los años o los ejercicios del 14 al 17, el Ejecutivo situó esta provisión en una horquilla que oscilaba entre los 8 y los 13 millones de euros, una cantidad que, según dice la Audiencia de Cuentas, es anormalmente baja, que además incumplía una resolución de la Intervención General y, según la Audiencia de Cuentas, pues dicha cantidad tenía que haberse fijado en 354 millones de euros. Repito, una provisión por insolvencia de 13,2 millones de euros cuando tenía que haberse provisionado por 354 millones. Y sí, si ya la diferencia a todas luces sustancial es per se alarmante, lo relevante está en las consecuencias de esta situación, porque, según dice el informe, al no contabilizarse la cifra cierta, sino esa horquilla inventada, pues se falsearon los datos del superávit del que tanto alarde hizo en su momento el señor Clavijo. Y lo que queda claro, según el informe, es que no, que nunca hubo superávit de 295 millones, porque por el principio de prudencia, que no aplicaron en el año 17 ni en los anteriores, aunque sí en el año 18, pues tenían que haberse contabilizado 354 millones de euros de dotación a la provisión por insolvencia, que hubieran además disminuido el superávit hasta simplemente hacerlo desaparecer. Y todavía en el informe quedaba otra sorpresa más al constatar la Audiencia de Cuentas que el importe total de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias, abonadas anticipadamente, pendiente de justificar y sin notificar, ascendía a la cantidad de 439,7 millones de euros, de los que al menos un 38%, o sea, 167 millones, han superado el plazo previsto de prescripción. Es más, en el propio texto del informe menciona cíclicos y reiterados acuerdos del Gobierno de Canarias desde el 2013 hasta el 2018, en los que se insta de forma reiterada y prioritaria a resolver los reintegros de subvenciones y de aportaciones dinerarias, así como su ejecución, dando estricto cumplimiento a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, sin que hasta ese momento hasta el año 17, pues nadie hubiera tomado cartas en el asunto. Segundo, en resumen, podríamos decir que tenemos acumulación de incumplimientos de las recomendaciones, incumplimientos sistemáticos en materia de contratación de personal, escaso éxito en la aplicación de los fondos carentes de personalidad jurídica y una política de abstención recaudatoria que nos deja los resultados que he comentado. En definitiva, señoría, este informe lo que hace es desmontar el mito de la excelencia gestora del Ejecutivo anterior, el de Fernando Clavijo. Vaya terminando, señoría. Muchas gracias. Ahora el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 8 minutos. Gracias, señor presidente. Feliz año a todos los señores diputados. Bienvenido, señor Pacheco. Antes de nada, permítame felicitar en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, tanto a usted como presidente, como a todo su equipo, a todo su personal, por el trabajo realizado en este informe, especialmente al área de la comunidad autónoma. Un trabajo arduo, complicado, que emite un informe que refleja la imagen fiel de las cuentas, que por cierto sí es legal, o sea, las cuentas son legales y están en orden con las salvedades que se pone, y la realidad contable del ejercicio 2017. Así que por favor le pido que le traslade a todo su equipo nuestra felicitación por el trabajo desarrollado. Mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, queremos plantear una serie de consideraciones, de preguntas derivadas de la lectura del análisis de este informe. La primera es una general. Para una persona que se enfrenta por primera vez a este informe, resulta llamativo que el 90% de las recomendaciones que se plantean vengan arrastradas año tras año, concretamente 21, porque no se han cumplido. Y además que se pongan 13 recomendaciones nuevas, haciendo un total de 34. Ya le digo, resulta incomprensible que año tras año se repitan las mismas recomendaciones y el Gobierno no las asuma y no las cumpla. Y yo lo que sí les digo a otros portavoces de las fuerzas fuerzas políticas que nos acompañan, que cuidado, porque si focalizan solo en el
en Coalición Canaria, que fue el que ejecutó el presupuesto del 2017, se olvidan ustedes de un hecho importante. Primero, que los presupuestos del 2017 lo aprobó el Partido Socialista, su socio de gobierno y Coalición Canaria, y algo más importante, que la mayoría de las cuestiones que voy a relatar y que relata el informe viene año tras año. Con lo cual, en el 2017, yo sé que a lo mejor les cuesta mirar para darle este lado, pero veníamos de 6 gobiernos de Coalición Canaria del Partido Socialista. Y esto no es responsabilidad solamente de una consejera del área de Hacienda, no, esto es responsabilidad de todo un gobierno. Bien, pasando ya a las consideraciones particulares. Vamos a seguir un poco el orden de las conclusiones que emite el informe. La primera, nos resulta llamativo que se establezca, y esto se hace de manera reiterada en distintos apartados, que los presupuestos sí establecen una serie de objetivos, pero, sin embargo, no se establece sistemas de evaluación y de consecución de esos objetivos, de la eficiencia y la eficacia en el gasto. Lo cual, le digo que es, por lo menos para nuestro grupo, y esto se reitera año tras año, pues una deficiencia bastante importante, que no sepamos si estamos cumpliendo objetivos y si son eficiente y eficaz el gasto que hacemos. Remanente de tesorería, usted lo apuntó, puede existir un error en el cálculo, donde la provisión por derechos pendientes de cobro es muy baja, un 13 millones, cuando debería ser un 2,1, cuando debería ser en torno a 315 si nos vamos y nos guiamos por lo que hacen otras administraciones. Por lo tanto, el principio de prudencia parece ser que no se cumple. En cuanto al endeudamiento, hay una cuestión que plantea, y es que el endeudamiento de la comunidad autónoma de la Administración General es de 6.881 millones, que crece en 146, pero que no coincide con el que establece el Banco de España, de 7.044. Me gustaría saber por qué y qué grado de importancia o de repercusión puede tener, si estoy en lo cierto. En cuanto a las partidas pendientes de cobro y de pago de ejercicios anteriores, no solo del 2017, 16, 15, 14, existe un importante desequilibrio. Mientras que las obligaciones de pago se cumplen a un 87%, como no puede ser de otra manera, los derechos de cobro apenas se ejecutan el 9,2%. 41 millones de 448, como se hemos repetido. Y lo que es más grave, que la senda de cobro de ejercicios anteriores, durante los años anteriores, sigue en decreciente. Por lo tanto, me pregunto hasta qué punto la Administración Tributaria Canaria y Grecasa no tienen que asumir o dar una explicación a este respecto. Y aquí reitero con la siguiente observación que hago, que es la mala información o la deficiente información. Usted también en su exposición lo ha dicho, señor presidente, y es que la relación de deudores que nos da el programa tributario no coincide con la que nos da el sistema de gestión, lo cual yo creo que es bastante importante. ¿Por qué? Porque la recaudación en tributo es en torno a un 40% y porque incluso en IGI esas diferencias llegan casi a 49 millones de euros, lo cual es una partida de dinero muy elevada. Por lo tanto, es un asunto que hay que resolver. En cuanto a las subvenciones, también se ha dicho, de pendiente de justificar, 439 millones pendiente de justificar, sobre todo el Servicio Canario de Empleo, Vivienda y Educación. Lo cual también es un tema bastante importante, que no se reclamen esas justificaciones o ese dinero, si no se justifica. La aportación de documentación, el informe habla de las consejerías que no cumplen con el suministro de información, ni tampoco los órganos autónomos ni las entidades públicas. Cuanto a organismos autónomos y entidades públicas, se me va el tiempo, pero bueno, resaltar lo que dice del remanente de tesorería, que puede no ser real, y sí quiero centrarme un poco más en los siguientes dos puntos. El sector público empresarial. El sector público empresarial, muchas de estas empresas no aportan en tiempo y forma la información que tienen que aportar a la comunidad autónoma, y aquí vuelvo a repetir una observación que para mí en este punto también es muy importante, y es que no se definen objetivos y no tenemos indicadores para evaluar si se consiguen esos objetivos con el dinero que cuestan estas sociedades. Y aquí hay que plantearnos beneficios. Es verdad que hay sociedades que aportan beneficios, hay otras que aportan pérdidas, entre ellas Grecasa, resaltamos el de Grecasa, 35 millones. Es verdad que esas pérdidas van disminuyendo en el tiempo, es verdad que se concentran en una o dos empresas, pero yo le planteo una cuestión más, y es 35 millones de pérdidas. Pero es que la cifra agregada de negocios son solo 119 millones. Pero es que el gasto del personal son 66 millones, con 35 millones de pérdidas. Que la aportación de los socios son 61 millones, 6 millones más. Y las deudas con el grupo, 50 millones. Cogiendo ese conjunto de cifras, yo creo que es muy importante tener un análisis de los objetivos,
de estas sociedades para las que fueron creadas, si se están cumpliendo y si se está haciendo con eficacia y eficiencia. Que no digo yo que no se haga, pero con esta cifra habría que analizarla. También me preocupan las entidades que tienen plan de viabilidad, porque hay algunas, Trascan la está cumpliendo, pero Proesta y Grecasa no lo está cumpliendo, y esto es grave también, porque para eso se hacen esos planes de viabilidad, para que sean viables, y ya no se está cumpliendo. El periodo medio de pago de estas empresas, hay 7 que no lo están cumpliendo. Y, por lo que se ha dicho aquí, el tema del personal, que hay poco control y que no se está siguiendo los sistemas de contratación que se requieren. El siguiente punto que me parece muy importante también, y se ha repetido aquí en varias ocasiones, son los fondos. Los fondos de seguridad jurídica, el fondo Jeremy. Volvemos a lo mismo, control y objetivos. Y aquí se ha resaltado la poco grado de ejecución, pero es que a mí me preocupa otra variable más, y es que de los fondos Jeremy, por ejemplo, solo 3 millones ejecutados, con unos costes de 724.000 euros. Y los fondos de inversión, 4,8 millones, con unos costes de 490.000 euros. Con lo cual, entre eficiencia en el gasto y coste, creo que podríamos hacer un análisis muy interesante, por decirlo, llamarlo de alguna manera, en este tema. Y les recuerdo que estos fondos y estos Jeremy, por ejemplo, cuando se aprobaron, cuando se crearon, no en esta legislatura pasada, sino en la anterior, el Partido Socialista y los Canarias que gobernaban los incluyeron en el plan de la lucha contra la pobreza, que ya advertía el Partido Popular que eso era un disparate. Pues esto es el grado de ejecución irrisorio de esta línea de actuación del plan de lucha contra la pobreza. Termino ya, señor presidente, 30 segundos. Primero, resaltar que el plan de estabilidad se cumple en los presupuestos del 2017, lo cual hay que resaltarlo porque no es una cuestión baladí. Y por último, 2 cuestiones, 2 apreciaciones, y ya se me permite. En las transferencias corrientes y en las transferencias de capital, el bajo peso de las empresas privadas, un 2,1 y un 2,4, lo cual, si me permiten el análisis, puede significar o que bien no estamos utilizando ese recurso para trasladar las políticas del gobierno, o bien no les estamos teniendo en cuenta. Gracias, señor presidente, y muchas gracias por su amabilidad. Muchas gracias. Ahora el turno del Grupo Nacionalista y también por tiempo de 8 minutos. Gracias, señoría. Bienvenido, señor presidente de la audiencia, y saludos a todos los compañeros y compañeras de esta comisión de presupuestos. Las conclusiones que nosotros sacamos de este informe es que la cuenta ha sido formulada correctamente en tiempo y forma, que los informes de la Intervención General del Estado, y los traigo a colación porque hay que saber que no es la Audiencia de Cuentas, incluso el Tribunal de Cuentas, cuando es competente para ello en los casos que está previsto en la ley, o en este caso, como voy a decir, la Intervención General del Estado como la IREF, recogen de forma continuada el cumplimiento de los principios de estabilidad financiera de la comunidad autónoma, así como su solvencia debidamente reflejada en las cuentas generales del año 2017. Qué difícil sería engañar a tanta gente y estafar a tanta gente que fiscaliza la cuenta de esta comunidad autónoma, como aquí he oído hoy. En el informe de fiscalización de esta cuenta general, que realiza la Audiencia de Cuentas, en el balance financiero, página 14 del informe, aparece como resultado de la diferencia entre ingresos y gastos un saldo presupuestario positivo de 192,5 millones de euros, superior en 106 millones de euros a 2016, al obtenido en 2016, y refiere que su origen, en gran medida, se debe a unos ingresos por encima de los previstos inicialmente, como consecuencia fundamentalmente de la mejora de los ingresos tributarios y también del sistema de financiación de la comunidad autónoma. Qué difícil es estafar a la Audiencia de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, porque ahora diré también algo sobre el Tribunal de Cuentas, a la IREF y a la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Del lado de los gastos se cumple por un lado con el objetivo de la regla de gastos y también con el periodo medio de pago, legalmente establecido en el conjunto del sector, como se ha referido, en 30 días. Respecto a la ejecución de las políticas públicas, la Audiencia de Cuentas observa una evolución positiva en los últimos años, siendo superior en un 8,8%, destacando el aumento en asistencia sanitaria y salud pública, en concreto en 309 millones de euros. Destacamos también el aumento de la plantilla
en el conjunto de la comunidad autónoma y especialmente en la plantilla de docentes no universitarios, que ayuda o está ayudando, con lo que haga también los gobiernos futuros, a compensar la calidad del empleo público en el resto de las administraciones públicas que vienen experimentando desde la crisis un descenso en la contratación pública, concretamente desde el año 2008. En todo caso, junto al superávit, el cumplimiento de todos los objetivos de estabilidad, la solvencia de la comunidad autónoma, el incremento de las políticas públicas, como he dicho, especialmente en sanidad, si hay algo que destacarse es el alto grado de ejecución presupuestaria, tanto en ingresos, con un 97,7%, y en gastos con un 96,3%. Es decir, no solamente se incrementan las políticas y se cumplen los objetivos de deuda pública, déficit, regla de gasto, pago promedio a proveedores, sino que además se hace con una alta ejecución presupuestaria en ingresos y en gastos. En la ejecución de gastos, en políticas públicas, la ejecución ascendió a 6.550 millones de euros, superando al año anterior en un 9%, pero sobre todo destacamos que por primera vez, en el año 2017, fue superior a la ejecución existente en el año 2007. Y esto lo traigo a colación porque fue el año que hemos puesto como inicio, en la que se empezó a notar desde el punto de vista presupuestario los efectos de la crisis económica. La opinión del informe de fiscalización en la cuenta general de la comunidad está presentada, como decía al principio, en tiempo y forma, y es acorde a la estructura y estado de gastos previstos en la Ley de Hacienda, excepto, señala el informe, para las deficiencias observadas en la contabilidad de los derechos pendientes de cobro y el cálculo de provisión. Me gustaría en este punto hacer varias observaciones. La primera es que, observando que la comunidad autónoma terminó el ejercicio del 2017 con un superávit de 192,5 millones, si se puede asegurar, y hago la pregunta, se puede asegurar que en ningún momento se observa riesgo ni estuvo en riesgo alguno o perjuicio para la comunidad autónoma. Es más, en un informe específico, en este caso del Tribunal de Cuentas, dejó claro que no se observaba ni riesgo ni responsabilidad contable. Y estamos hablando de este mismo ejercicio. Y me imagino que sus señorías tendrán informe de ello, dado que parece que se han leído el informe. No se cambió la metodología para el cálculo de la provisión de los derechos de cobro. La falta de personal para depurar la propia evolución de las cantidades que provienen de años anteriores es de suma importancia, dado que no se puede dar de baja de la contabilidad, y eso lo saben también sus señorías, un derecho pendiente de cobro sin un expediente administrativo. El que lo haga, pues ya veremos cómo lo resuelve. Durante el año pasado, y como hemos conocido ya en el informe de fiscalización de la cuenta del 2018, no solo se siguen las recomendaciones de la audiencia de cuentas, sino que se destina personal de otras funciones para agilizar la depuración de los derechos pendientes de cobro. Estamos viendo la cuenta del año 2017 y sería bien, y no ha hecho ninguna mención ningún diputado ni diputada sobre la cuenta del 2018, si efectivamente se estaban siguiendo las recomendaciones. Simplemente se ha omitido para hacer ese análisis subjetivo sobre las cuentas del año 2017 y sobre las recomendaciones y su seguimiento. Un problema arrastrado, como sus señorías saben, desde los ejercicios del año 2005 y 2006 y que se impulsa soluciones en el año 2018. En cualquier caso, es importante insistir de nuevo que no hubo cambio en la metodología del cálculo. Se dio una solución al problema y espero que el gobierno que continúa a partir de esta legislatura también siga en la misma senda de seguir aclarando precisamente este problema. Y ahora hago simplemente algún comentario sobre las recomendaciones de la audiencia de cuentas. Mire, hay recomendaciones que hay que seguir y otras que son de libre criterio del gobierno. Pregunto, la recomendación que hace el gobierno, la audiencia de cuentas de que no vayan a deuda pública, es una decisión del Consejo de Gobierno, si decide endeudarse o no endeudarse y hasta dónde endeudarse. Otra cosa es que lo haga con garantía. Y desde ese punto de vista no creo que sea un problema en esta comunidad autónoma el problema de la deuda. Y por lo tanto tiene margen el Gobierno para saber hasta dónde llega. Y si lo decide hacer a través del sistema FLAG o si lo decide hacer a través de las entidades bancarias.
por ejemplo, es una recomendación que puede que la adopte y no es de obligado cumplimiento. Y hay otras que sí, que el gobierno, y cualquier gobierno, debería seguir la recomendación. Por eso me parece importante ver ese análisis que va a hacer la Audiencia de Cuentas sobre las recomendaciones que se han hecho por parte de la Audiencia de Cuentas a los gobiernos y ver el grado de cumplimiento que hay, tanto de esas como de las propuestas de resolución del gobierno. Pero es muy importante que estamos hablando aquí. Termino. Este informe tiene dos apartados. Uno, hacerle las preguntas al presidente de la audiencia y después, si queremos, abrir el debate político, ¿no? Imagino que como ya se ha hecho, es que damos por hecho el debate político y pasamos directamente a seguir debatiéndolo en el Pleno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, y para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, Grupo Solidario, por tiempo de 8 minutos. Gracias, buenas tardes y feliz año a todos. Primero, dar las gracias al señor Pacheco, a la audiencia, a su personal, por el informe que nos ha presentado una vez más, bastante completo y exhaustivo, y pedir disculpas en tono de autocrítica como miembro de este Parlamento por el retraso que pudiese también decirse que pudo ser indebido, porque este informe entró en el Parlamento el 26 del 12 del 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento el 22 de enero del 2019 y hubo oportunidad de elevarla a pleno antes de finalizar la pasada legislatura. Tal vez no interesase a los entonces socios preelectorales de Coalición Canaria y Partido Popular un debate en el que la foto en la que se presentaban en campaña era de todo menos buena, ¿no? 21 recomendaciones realizadas en informes anteriores que mantienen su vigencia, a la que se añaden 13 nuevas recomendaciones, y solo 4 recomendaciones se tuvieron en cuenta por el Gobierno de Canarias del año 2017, algo que no parece sonrojar a los anteriores responsables del Gobierno de Canarias. Tampoco la no remisión de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma, que brilla por su ausencia. En el ámbito de las empresas públicas, Grecasa obtiene pérdidas de casa por primera vez en una década, y no desde luego por circunstancias de coyuntura económica, sino por mala gestión. También la Audiencia de Cuentas nos advierte de la falta de control, o mejor dicho, descontrol en empresas públicas como la SCAN, Puerto Canarios, Sodecan, Canarias Cultura en Red, Kansas Gestión de Medio Rural y TCO Gesplan, superando el gasto autorizado en materia de personal sin autorización o en algunos casos sin publicidad ni concurrencia en algunas contrataciones. Con respecto a las fundaciones, sigue sin extinguirse la Fundación Promoción Educativa, pese a haberse acordado en el año 2011, aunque también nos consta que se realizó el 20 de mayo del 2019, pero es que también en fundaciones como IDEO o la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de las Palmas de Gran Canaria, al igual que 12 de las empresas públicas, superaron el gasto de personal presupuestado sin contar con la autorización previa. En relación a los fondos carentes de personalidad jurídica, un año más se evidencia el pobre resultado de estos instrumentos financieros, con una ejecución presupuestaria que ya se ha comentado el 15,2% de la dotación inicial y con un resultado económico patrimonial negativo de 1,4 millones de euros. Y sería bueno, más que aparte de este dato que ya es reiterativo con el paso de los años, sería bueno, señor presidente, saber si este resultado es debido a un problema de diseño de los fondos, si el resultado es similar al obtenido en otros territorios o si son otros los motivos, porque lo criticamos pero no llegamos a entender el por qué no han terminado de cuajar estos fondos, ¿no? También nos gustaría preguntarle, señor presidente, si ya está implantado en el CESLOGIC el módulo referido a la financiación afectada y si comparte, entiende o nos puede explicar, aunque entiendo perfectamente que no sea su responsabilidad hacerlo, el por qué mediante decreto del año 2018 se excluye del ámbito de aplicación de CESLOGIC al sector público empresarial. También nos ha llamado la atención que la cifra de endeudamiento de la administración de la comunidad autónoma, ya se ha dicho, no coincida con el Banco de España, aunque entendemos que puede haber una explicación. En relación a la gestión recaudatoria, el informe nos indica que el Sistema Informático de Gestión de Ingresos de Naturaleza Tributaria, MAGIN, traslada una información defectuosa del año 2012, sin que se haya resuelto, a pesar de que los ingresos tributarios suponen el 40% de los total de ingresos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. A este aspecto, además, se suman los problemas del aplicativo informático de Grecasa, que se llega a interrumpir el servicio de recaudación y resultando un aplicativo nuevo con funcionalidades acotadas que perjudican el funcionamiento de la propia Grecasa. Este es el resultado de la gestión de los responsables de Hacienda en aquel momento, una escasa recaudación dependiente de cobro de ejercicios anteriores,
lo que podríamos definir perfectamente como injusticia tributaria, ya que algunos pagan y otros no, por causa de un mal funcionamiento de la administración tributaria, lo que nos lleva además al párrafo de énfasis del propio informe. Más de 400 millones de euros de tributos pendientes de cobro, una provisión de derechos de cobro anormalmente baja, que la propia audiencia afirma que el resultado presupuestario, específicamente el remanente de tesorería no afectado, pudiese no ser cierto o incluso inexistente y por tanto no hubiesen podido tramitarse 108,2 millones de euros de créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cobertura en dicho remanente. Tal es así que en el 2018, y pese a no haberse producido cambio normativo alguno, la provisión de derechos pendientes de cobro pasa del 2,1% al 51%, de 13 millones a 173 millones. Si se hubiese tenido el mismo criterio en el año 2017, ciertamente no hubiese habido remanente de tesorería no afectado, porque provisionarlo, señor portavoz de Coalición Canaria, no es dar de baja de la contabilidad. Eso es algo totalmente diferente. Es provisionar por un criterio de prudencia, que sí se tuvo en el 2018 y no en el 2017. También en cuanto a los ingresos, llama la atención los 171 millones de euros de diferencia entre la previsión definitiva de ingresos y los derechos finalmente reconocidos, así como que el flujo de tesorería fuese negativo por 325,3 millones de euros. Sigue también sin incorporarse un sistema de evaluación de objetivos en los programas presupuestarios, aunque entendemos que este es un objetivo muy ambicioso y complicado, pero lo que conlleva es que no se puede verificar la ejecución presupuestaria desde una perspectiva de eficacia, eficiencia y economía, más allá del nivel de ejecución, que no es tan alto en otros aspectos. En inversiones, por ejemplo, es de un 56%. Tampoco, evidentemente, si no se puede evaluar el rendimiento del presupuesto que se aplica a cada una de las políticas, se puede decir, como ha dicho también el señor portavoz del Grupo Nacionalista, que se han gastado 309 millones de euros más en el Servicio Nacional de Salud. Y bien, estamos de acuerdo que haya más financiación para la sanidad, pero ha acompañado este esfuerzo presupuestario con mejores resultados. Nosotros, a la evidencia, estamos y decimos que no. Termino con dos apuntes. El informe de la audiencia hace una referencia a que el 75% de los proyectos incluidos en el FEDECAN tienen la consideración de inversiones financieramente sostenibles. Sin entrar a valorar la oportunidad política del destino de estos fondos, que ha sido debatida en otras ocasiones, sí quiero poner el énfasis en que esta apreciación pudiese no ser necesaria si se flexibilizase la regla de gasto. También la segunda cuestión es que sin cuantificar la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica, calcula la audiencia un déficit de 646,6 millones de euros la financiación por parte del Estado de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y acción social. Entendemos desde el Grupo Socialista que es necesario la conclusión, flexibilizar la regla de gasto y actualizar el sistema de financiación autonómica. Y así nos lo traslada también el propio informe de la Audiencia de Cuentas. Entendemos que este debate puede ser extemporáneo, el de la cuenta del año 2017, pero estos dos asuntos son de máxima actualidad política, dos aspectos que necesitan materializarse en esta legislatura a nivel nacional que acaba de comenzar y que necesariamente deben de contar con el concurso del bloque del no. Unos partidos del no que deseamos que abandonen sus posiciones de bloqueo institucional, alejadas del sentido de la ciudadanía, del interés general, y al menos entienden la necesidad de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el sistema de financiación autonómica, para poder tener recursos suficientes para la ejecución de nuestras competencias, la igualdad de acceso a los servicios públicos y atender así las necesidades, que son muchas, de la ciudadanía canaria, que es nuestra responsabilidad y para lo que estamos aquí representando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por guardar el tiempo. Y para finalizar tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias. Bueno, han sido muchas las apreciaciones vertidas por los grupos y es enormemente complicado en 8 minutos. Por lo tanto, voy a dedicarme a las más citadas por todos, el presupuesto por objetivos, los derechos de cobro y las recomendaciones. Si tenemos tiempo, entramos en algunas de las restantes. La presupuestación por objetivos es algo que está en la Ley General Presupuestaria, que está en la Ley de Hacienda Canaria, que se han hecho a lo largo del tiempo, que bueno, conozco por mis canas
reiterados esfuerzos por elaborar algún tipo de metodología, por ir cambiando e introduciendo indicadores y quitando algunas lagunas fundamentalmente ligadas a subvenciones europeas que exigen procesos de evaluación antes de la petición, en medio del proceso y de ejecución final. En general no ha sido posible implantar. Esto es una competencia mixta, es una competencia de la Consejería de Hacienda y una competencia de la Consejería de Presidencia. Recientemente, en la legislatura pasada, había un proyecto que finalmente quedó en agua de borraja. Es un tema muy importante. La eficacia y la eficiencia indudablemente queda muy condicionada por este tipo de definición clara de objetivos y ir acompañada de unos indicadores que permitan la medición de esos objetivos y que permitan la corrección de esas políticas cuando no dan los resultados esperados. Pero insisto que este es un tema donde perfectamente estamos hablando de 20 años atrás y un tema que debe ser bastante complicado en su implantación. Con respecto al pendiente de cobro, en ningún caso puede derivarse del informe de la audiencia de que la cuenta esté mal formulada, que contenga imprecisiones o que la contabilidad esté falseada. En ningún caso. Una cosa es como habló el portavoz socialista, hablar de una provisión prudente, y otra cosa es la contabilidad. La contabilidad está perfectamente formulada, no tiene ningún tipo de error, y como se ha comentado, cualquier tipo de baja que se quiera dar de un derecho en favor de la comunidad requiere la formulación de un expediente y unos motivos tasados, ya sea la insolvencia, ya sea la muerte del fallecido, ya sea cualquier otro tipo de previsión que exista en el reglamento de recaudación para poder dar de baja un derecho. Con lo cual estamos hablando en todo caso de una opinión que se ha formulado favorable con salvedades. Las salvedades lo que implican es que hay puede ser por varios motivos, que existan limitaciones al alcance, que de hecho el informe incorpora una, que los estados financieros sean erróneos, que no es el caso, o que exista una incertidumbre, y incertidumbre en el sentido de que puedan existir que se pueda formular una estimación razonable. Aquí se incorporan en los derechos de cobro lo que se consideran estimaciones, pero que no son apropiadas. O sea, los tributos que está gestionando la comunidad autónoma no son los tributos locales. Incluso la previsión de la resolución de la intervención de 2002 lo que hace es diseñar un sistema intermedio, porque no puede aplicar directamente por lo complicada que es la prevista en el Plan General de Contabilidad. Lo que se ha hecho en este caso es dar una gestión continuista de los pendientes de cobro. Si nos vamos desde el año 2011, estamos año 2011 3,92, 2012 3,02, 2013 2,13, 2014 2,86, 2015 1,83. O sea, ha sido por así decir la continuidad exactamente de un mismo proceso de gestión. Son datos que aporta en principio la Administración Tributaria Canaria, y en base a las consideraciones que efectúa la resolución de la intervención. Resolución de la intervención que lo que habla es de fallido, no de no cobrado, con lo cual son dos conceptos diferentes. Indudablemente se pudo haber aplicado un principio de prudencia y haber hecho algún tipo de corrección, igual que no se hace una no disponibilidad de gastos por determinadas dudas de contar con ingresos para eso. Se pudo haber hecho algo de eso. Esto entronca lo hablamos antes, con el tema del informe del pendiente de cobro que se trajo aquí, si no recuerdo mal, de septiembre de 2018. Un problema que viene arrastrado de 2005-2006 con 3 sistemas, en el cual incluyo Agrecasa,
donde no se hablaban entre sí y que han continuado caminando, y ya no es el problema de arreglarlo, que arreglarlo posiblemente sea fácil, el problema es todo el residuo que va quedando y que, insisto, que se tiene que solucionar expediente a expediente. O sea, hay que coger miles de expedientes y ir dando de baja justificadamente. Hay gente que ha tenido procesos penales por bajas masivas de ese tipo, y bueno, y es un tema enormemente que implica una importante, desde luego, gestión que se ha hecho en el año 2018. Yo creo que lo mejor es la recomendación que incluye la audiencia, diciendo que en lo sucesivo, aunque la situación en el 2008 es diferente, habla de que por principio de prudencia no se efectúen más estas operaciones. Con respecto a las recomendaciones, les hablé antes de lo que había incluido la audiencia en el plan de actuaciones de 2018, pero aquí hay responsabilidades compartidas, como dijo el portavoz de coalición. El aceptar o no una recomendación es una potestad del gobierno. La acción realmente de corrección de ese posible desacuerdo queda en manos del Parlamento. Lo que intentamos aportar con ese informe, que yo creo que soluciona parte de los planteamientos que se han hecho aquí, es primero hacer un seguimiento global, hacer un seguimiento de las resoluciones del Parlamento que afecten a las conclusiones, a las recomendaciones de la audiencia, no las de otro tipo político que no nos corresponden. A su vez, hacer una interlocución con los afectados para ver por qué no se han incluido o por qué no se han corregido esas situaciones, y en base a eso sacar una serie de conclusiones, que el primer beneficiado de ese tipo de informe va a ser directamente el Parlamento, que va a tener de primera mano y con bianual pues un informe sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones, pero incluso de ese informe podrá haber recomendaciones que puedan decaer o que simplemente no sean aceptadas por parte del órgano gestor, y que el Parlamento decidirá en su momento y donde proceda si es una oportuna una corrección o no. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente Pedro Pacheco, y transmitirle desde... sí. Presidente, quisiera pedir el turno de palabras por el artículo 83 por inexactitudes. Sobre lo dicho por el presidente, pues tiene un minuto, medio minuto y un minuto. Espera un momento. Señor Barragán, señora, vamos a ver, por artículo 83, si tiene alusiones que impliquen el uso de valores y incertidumbres sobre la persona, tiene derecho, en este caso, si la profesión del parlamentario, tiene derecho a un minuto, y tiene derecho a responderle por un minuto. Cuando ha dicho el presidente, en el desarrollo del debate se inician alusiones que impliquen inicio de valor o incertidumbre sobre la persona o conducta de un miembro. Bueno, yo no entiendo, es verdad que voy a darle un minuto. Yo es verdad que bajo el presidente, porque el 83 se lo voy a dar, no tampoco entendí alusiones directas a ninguna persona, lo tengo que decir, no se aludió a ninguna persona, en este caso no se aludió bueno, le doy un minuto exactamente y responde el minuto. Hablo de que el señor Barragán ha dicho inexactitudes porque ha dicho que ninguno de los miembros, de los portavoces que hemos intervenido, hemos hecho alusión al informe del 18. Eso no es cierto. Yo particularmente hice alusión al informe del 18 cuando hablé de la aplicación del principio de prudencia, que solo lo hicieron en el ejercicio 18 y sin embargo no lo habían hecho en el 17 y anteriores, con lo cual sí, fue una inexactitud lo que usted dijo con respecto a mi
a lo que hablé yo. Y luego, en cualquier caso, sí quiero decirle que es que estamos en esta comisión viendo el informe del 17, no del 18. Habla usted que es que por intereses, interesadamente no hablamos del 18, no, es que el 18 no tocaba, era el 17. Señor, perdón. Muchas gracias. Darle las gracias al presidente de la audiencia, pero no levanto la sesión porque tengo que comentarle algo. Primero, dar las gracias al presidente a Pedro Pacheco y de esta mesa y de esta comisión, a usted y a todo su equipo por este informe del 2017. Se agradezco. Y lo otro, que a partir de ahora todos los grupos tendrán hasta el lunes 20 a las 9 de la mañana a presentar la propuesta de resolución. Hasta el lunes a las 9 de la mañana. Y en otro caso, el día 30, tendremos la próxima comisión de presupuesto y Hacienda también con los asuntos pendientes de la audiencia, que espero que en los próximos días sea convocado oficialmente. Muchas gracias y levantamos la sesión.